Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a acercarnos una vez más juntos a la palabra de Dios. Seguimos este camino que nos está proponiendo San Mateo detrás de Jesús. Y el Evangelio de hoy dice así: después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Bueno, finalmente consigue Jesús su tiempo de soledad. Recuerdan que después que le anuncian que Juan el Bautista fue degollado, se encuentra con la multitud, se compadece, sana, reparte el pan y lo multiplica. Como digo, finalmente despide a la gente y tiene su ratito de soledad, en realidad su ratito de encuentro con el Padre, de su momento de oración, que tantas veces en el Evangelio vemos que Jesús lo necesita. Y ahí uno se pregunta, y entonces, si Él lo necesitaba tanto, ¿qué será de nosotros, no? Ese ratito de oración que lo vuelve como a poner en su lugar, a mostrarle cuál es el camino a seguir, este camino que, como digo, nosotros estamos tratando de hacer junto con Él. Los discípulos sin Jesús enfrentan una tormenta, para muchos de ellos conocida, eran pescadores, sabían de qué se trataba, tener el viento en contra. Y así todo se ve que esto los deja cansados, asustados, tanto que en medio de toda esa preocupación, en medio de ese cansancio, cuando empieza a amanecer, otra vez el Evangelio nos habla de la madrugada, cuando las cosas empiezan a tener sentido y color, cuando se puede identificar mejor cuál es la realidad, allí aparece Jesús, que primero es irreconocible, que se presenta con una expresión que tiene mucha historia en la palabra de Dios, no solo en los Evangelios, sino también ya en el Antiguo Testamento: no teman. La presencia de Dios, que en medio de nuestras tormentas, aunque sean conocidas, aunque estemos acostumbrados a ellas, siempre un poquito nos asustan, la presencia de Dios es para esto: no hay que temer. Pedro entonces, con su carácter así intempestivo, como ya lo conocemos, se envalentona, entonces quiere caminar también sobre el agua y Jesús se lo permite. Pedro empieza a caminar sobre el agua, da los primeros pasos confiado, que a veces es el entusiasmo inicial de cualquier proyecto, de cualquier expectativa de seguir a Jesús. Pero después de los primeros pasos empieza a mirar más los problemas, las dificultades, la tormenta, más que a Jesús, que es el que lo había llamado a raíz de su pedido. Entonces vuelve el temor, y entonces ahí es donde Pedro empieza a hundirse. Bueno, esto termina con Jesús subiendo a la barca, la tempestad calmada y la confesión, la profesión de fe de los discípulos, que ahora sí se animan no solo a reconocer a Jesús, sino a decir: tú eres el Hijo de Dios, a reconocer la divinidad de este Jesús al que venían siguiendo.
Me hace pensar que nosotros hemos hecho, todos, si no, no estaríamos compartiendo la oración, hemos hecho actos de fe, hemos decidido seguir a Jesús, y probablemente nuestra fe se haya fortalecido en las tormentas. Cuando nosotros vemos intervenir a Dios en los momentos difíciles, en las dificultades, en las cosas que nos asustan, cuando percibimos que esa presencia de Jesús nos serena, nos quita el temor, entonces la fe se hace más fuerte. Y me animo a decir, si nunca hubiéramos enfrentado ninguna dificultad, si nunca hubiéramos tenido que recurrir con mucha confianza a Dios, si nunca hubiéramos sentido temor, probablemente nuestra fe sería más débil. Entonces es bueno celebrar esto, no solo porque en sí mismo es bueno, sino porque las dificultades presentes, las tormentas presentes, los dolores actuales, todo eso tiene para nosotros una promesa, una oportunidad de que entonces se va a fortalecer nuestra fe. Ojalá podamos identificar a Jesús, aunque sea a veces un poquito de noche, aunque nos distraigan las olas, aunque el viento en contra nos asuste, podamos identificar a ese Jesús que es capaz de caminar por encima de todas nuestras limitaciones, mirarnos con amor y decirnos no temas. Y si le pedimos de acercarnos a Él, que nos dé la fuerza para hacerlo. También nosotros por encima de las dificultades. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los cuide y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.